Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Carolina Barrientos, soy la gerente del Trade Center de AmCham en Guatemala y es para mí un verdadero honor poderles dar la más cordial bienvenida esta mañana a nuestro evento Cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos. Antes de comenzar, quisiera darles un par de anuncios. Este evento se está retransmitiendo a través de Facebook Live, así que los invitamos a que si tuvieran cualquier inconveniente o conocen a alguien que tuviera cualquier inconveniente, unirse a Teams, nos puede seguir el evento vía Facebook. El segundo, este evento lo estamos llevando a cabo en esta plataforma en el que todos tenemos acceso a cámara y micrófono. Sin embargo, rogamos que en todo momento mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas y al finalizar la conferencia, si Roberto nos lo permite, podríamos entonces admitir que hicieran algunas preguntas levantando la manita, si las quisieran hacer habladas o si bien las pueden poner también en el chat del evento. Dicho esto, pues me gustaría contarles un poco de AmCham. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala, con más de 50 años de experiencia y alrededor de 500 empresas socias. Entre estas, pues tenemos empresas nacionales y extranjeras y llevamos más de 50 años en el país, siendo lo que a nosotros nos gusta decir que somos su concierge for business. Aparte de América y el Caribe, está localizado en Washington, D.C. y cuenta con una red de 23 AmChams alrededor de América Latina. Dentro de ellas tenemos a más de 20,000 empresas socias, que a su vez representan el 80% de la inversión americana en la región, permitiendo así ser el vínculo estratégico para sus negocios. Y este año tenemos el honor de presidir la Asociación de Cámaras Binacionales de Guatemala, ASCABI, la cual es una asociación conformada por 13 cámaras que trabajan día con día para apoyar el desarrollo de Guatemala con sus aliados comerciales alrededor del mundo. Nuestra misión es promover las relaciones comerciales entre Guatemala y los Estados Unidos por medio del fortalecimiento de la actividad económica y la libre empresa. Teniendo en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, en AmCham promovemos espacios de capacitación e información que puedan contribuir a que podamos entender más sobre estos procesos cruciales para el futuro de este país. Es así como al estar tan cerca del próximo martes 3 de noviembre, en el cual Estados Unidos llevará a cabo sus 59 elecciones presidenciales, y es ese día en el que los votantes elegirán a las personas que van a estarlos liderando, a su nuevo presidente y vicepresidente, a través del colegio electoral. Este sistema electoral, es importante mencionar que es un sistema que surgió en el siglo XVIII, la intención de que todos los estados de los Estados Unidos tuvieran el mismo nivel de independencia y poderío. El día de hoy, nuestro invitado, Roberto Wagner, nos dará una charla magistral sobre cómo funciona este sistema electoral. Roberto es consultor y analista político especializado en análisis estratégico, relaciones internacionales y geopolítica. Cuenta con más de 10 años de experiencia como docente universitario en temas de ciencias políticas y relaciones internacionales. Es diplomático, columnista y analista en medios de comunicación. Antes de dejarlos con él, me gustaría recordarles que buscamos una participación activa de parte de todos los asistentes, porque de verdad los invitamos a que puedan hacer sus preguntas en todo momento en el chat. Y sin más, pues bienvenido Roberto, de verdad un gusto que nos estés acompañando el día de hoy. Buenos días y muchísimas gracias. La verdad es que es un honor, es un gusto para mí también poder compartir con ustedes este tema que, bueno, para muchos es bastante complejo. Estados Unidos tiene sin duda una forma muy única de cómo llevar a cabo su proceso electoral. Y pues el objetivo de esta charla, tengo una pequeña presentación, es precisamente hablar de lo que es, digamos, solo busco aquí la presentación, que sería de hablar, bueno, creo que no, tengo aquí un pequeño problema con
con esto, pero bueno, el objetivo realmente, lo que voy a tratar realmente es de discutir, vamos a hacerlo mejor de una forma, de una charla sobre cómo es que funciona el famoso colegio electoral de los Estados Unidos. Cómo es que se lleva a cabo el proceso de elección de presidente y vicepresidente de los Estados Unidos. Y para estos fines, pues digamos, es que como bien decía Carolina al principio, surge lo que es el colegio electoral, que el colegio electoral básicamente fue creado, de cierta forma tenemos que tomar en cuenta que los Estados Unidos desde un principio, las primeras elecciones o los primeros gobiernos que tuvo Estados Unidos lo hicieron sin todavía haber aprobado la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno provisional de entre 1774 básicamente hasta lo que fue 1790 fue el Congreso de la Confederación. Y cuando se presenta la Constitución en 1700, se redacta en el 76, se presenta en el 77, es hasta 1989 realmente que la Constitución es ya aplicada, es puesta en marcha en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede? Hay un gran debate sobre cómo es que tiene que ser, cómo se va a lograr una representación idónea entre los diferentes estados que conforman la Unión. O sea, se buscaba que no hubiese un estado que por ser más poblado tenga de cierta forma o se aplicara lo que llaman los padres fundadores de la patria, una tiranía de la mayoría, por decirlo así, pero tampoco una tiranía de las aristocracias. O sea, que por un lado no hayan candidatos populistas que de cierta forma muevan los votos con, digamos, con promesas falsas o con promesas difíciles de cumplir o imposibles de cumplir. Y por otro lado, casos en donde se comprara el voto o en donde el candidato que contara con el mayor poder económico en estados bastante más poblados pueda tener una ventaja electoral a la hora de votar. Y es así como hasta 1789, una vez ya es aplicada la Constitución, se establece en su artículo 2 lo que es la creación de un colegio electoral, que en la misma forma en la que se hace este debate, en donde se busca cómo va a ser la mejor representación que pueden tener los diferentes ciudadanos de los Estados Unidos. Esto también se traslada a cómo es que va a ser electo el presidente y vicepresidente. No se buscaba que tampoco fueran los estados más poblados. En aquel entonces, por ejemplo, Nueva York, el que vinieran y simple y sencillamente imponer un candidato simple y sencillamente por tener una densidad demográfica más grande y contar con una participación política más grande. Entonces, la misma forma en la que hay un debate sobre cómo crear una representación lo más justa posible entre los estados, y eso es lo que lleva a la creación de una cámara baja, que es la Cámara de Representantes en el Congreso de Estados Unidos, y una cámara alta, que es el Senado. Esto también se traslada a lo que es la forma de elegir al presidente y vicepresidente, y a través de lo que es el artículo 2 de la Constitución en 1789, pero después modificado por la 12ª y después 23ª enmienda. La primera es en 1804 y hasta después en 1961, que finalmente se establece ya que es electoral. Es lo que dice la Constitución. El colegio electoral es un ente compuesto por 538 miembros. Estos miembros se decide, son 538 porque es un elector, les vamos a llamar así, por cada uno de los miembros del Senado, que son 100, por cada uno de los miembros de la Cámara de Representantes, que son 435, y 3 miembros adicionales que representan el Distrito de Columbia, que es la capital de Estados Unidos, que no es un estado en sí, sino que es un distrito. Entonces, esto nos lleva a un total de 538 miembros. Ahora, ¿qué es uno de las cuestiones complejas? Tal vez el primer punto complejo a entender de este modelo es que estos miembros son quienes realmente son electos el próximo 3 de noviembre.
el próximo 3 de noviembre, los ciudadanos de los Estados Unidos no van a elegir directamente al presidente y vicepresidente de Estados Unidos, sino que van a elegir a los de este colegio electoral. Ellos son los que realmente son electos por el voto popular y ellos posteriormente a la elección del 3 de noviembre tendrán un periodo en el cual vamos a explicar, en donde van a elegir ellos, van a emitir sus votos para ver quién es el próximo presidente y el próximo vicepresidente de los Estados Unidos. En este proceso, los miembros, una vez eligen, emiten sus votos, le mandan diferentes copias, principalmente mandan copias a lo que son las legislaciones de cada uno de los estados que representan, o en el caso de los miembros del Distrito de Columbia, al Distrito de Columbia, y posteriormente también mandan una copia, que es la copia más importante, sobre los resultados de sus votaciones al presidente del Senado de los Estados Unidos, que es actualmente el vicepresidente de los Estados Unidos. Entonces, este recibe en el Senado, en el Pleno del Senado, recibe esta información y convoca una sesión en la cual se reúne la Cámara Alta y la Cámara Baja, o sea, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, y es ahí cuando votos que cada uno de los electores han dado. Ahora, a pesar de que ese es el proceso oficial, ese es el proceso en el cual ya queda legalmente establecido y electo quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que no sepamos nosotros con antelación quién puede quedar el día 3 de noviembre. Y eso es porque cada estado de los Estados Unidos está compuesto o tiene, debido a la forma en la que, a su densidad demográfica, cada estado tiene clasificados o tiene ubicados un número particular de electores, siendo, por ejemplo, los estados con mayor número de electores, California, que es el estado más poblado de los Estados Unidos, Florida, y Nueva York y Texas, por ejemplo, que son los 4 estados que tienen. California, por ejemplo, tiene 55 electores, Texas tiene 38 electores, mientras que la Florida y el estado de Nueva York tienen 29 electores cada uno. Y así sucesivamente hay otros estados que tienen 20, 18, 11, 16 y así va variando el número de electores. Y hay estados que los estados menos poblados, como es el caso, por ejemplo, de Wyoming, tienen 3 electores. Ahora, ¿qué es lo que busca también el colegio electoral con esta definición de electores? Y que no haya un voto, que no sea el voto popular el que defina, que haya una representación plena de todos los estados. Porque si yo vengo y me pongo a pensar, que es algo que suele suceder en nuestras latitudes, en América Latina, es preferible, o yo voy a definitivamente voy a anteponer los intereses, digamos, de los ciudadanos de California, y voy a ir al estado de campaña por simple y sencillamente porque hay más de 40 millones de habitantes en California, comparado con Wyoming, que apenas supera los 570,000 habitantes, el estado en total. Entonces, lo que busca este proceso del colegio electoral es precisamente que los estados no prioricen, o que los candidatos, no prioricen ciertos estados sobre otros. Y dada si bien existe una tradición donde hay ciertos estados que tienden a votar a favor de un candidato, digamos, republicano, y otros estados que tienden a votar a favor de un candidato demócrata, no existe una certeza, nunca, no hay una certeza entrando al próximo 3 de noviembre de quién va a ganar qué estado. Y el otro tema importante aquí es que tampoco no hay una certeza jurídica sobre cómo es que los electores van a emitir su voto final. O sea, el elector interpreta el voto popular. Una vez es electo, si yo soy un elector por el estado, digámoslo, de California, que como ser un estado muy poblado todos los estados están divididos en distritos, pero tomando en cuenta si la mayoría de los votos y cómo fue que se dieron esos votos en el estado de California, es que yo vengo y emito ya mi voto por el candidato
del partido al cual viene y me posicionó a mí como elector. Y eso nos lleva al segundo punto complejo de este proceso, y ese es: ¿quiénes son los electores? Porque nuevamente estamos hablando de 538 electores, que prácticamente con el primer candidato que llega a los 270 electores, sumando los diferentes estados, es prácticamente el que gana la presidencia. Pero ¿quiénes son los electores? ¿Cómo son electos? ¿Cómo es todo este proceso? Y eso diría yo que es la segunda parte sumamente compleja de esto. Los electores son nominados por los partidos políticos. Todos los partidos políticos que que van a participar en la campaña, tienen la capacidad de nominar electores. Claro, los partidos más importantes en los Estados Unidos, los que todos conocemos, son el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero también existen el Partido Independiente, el Partido Ambiental, el Partido Constitucional. En las elecciones pasadas participó el Partido Libertario. Y entonces estos son partidos que también pueden en un momento dado o deben también venir y nominar electores. Ahora, ¿quiénes son estas personas que se nominan para ser los miembros del colegio electoral, o como les estamos llamando en términos prácticos, los electores? Estos pueden ser realmente, digamos, y esto varía en cada estado, lo que todavía hace más complejo esto, pero suelen ser personas fieles a los partidos, digamos, políticos que los van a nominar. Líderes de los partidos, financistas de los partidos, o sea, donantes de los partidos, pueden ser funcionarios electos estatales, el fiscal general de un estado, el sheriff de un estado, el gobernador en algunos casos de un estado. Pero el tema aquí es cómo el proceso de nominación y la elección de estos posibles, digamos, de estos futuros electores varía de estado a estado. O sea, no existe una ley, no está ni en la Constitución, ni en ninguna ley federal, una norma estricta que diga es así como tienen que ser nominados todos los electores. Es así como tienen que ser, como serán selectos los diferentes electores. Entonces esto varía y depende mucho de reglas que han sido creadas por los mismos partidos políticos para elegir, para nominar quiénes van a ser estos electores. Entonces, por ejemplo, no solo es complejo desde el punto de vista de que varía de estado a estado, es complejo también porque cada partido político pone sus propias reglas para ver quiénes van a ser sus electores. Lo que sí es muy claro, quienes sí definitivamente no pueden llegar a ser electores son aquellas personas que estén ejerciendo un cargo en el gobierno federal y aquellas personas que sean miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y luego cada estado también viene y apunta ciertos temas con que, digamos, en algunos estados sí podrían ser miembros electos de sus congresos o de los gobiernos locales, y en otros casos no. Hay unos estados en donde sí se permite que, por ejemplo, el secretario de Estado, por ejemplo, digamos, del estado de Massachusetts, sea un elector. El fiscal general de Nueva York puede ser un elector. Entonces, esto varía mucho de estado a estado y varía también de partido a partido. Ahora, ¿cómo son electos? ¿Cómo es que se da este proceso tomando en cuenta de que no existe una regla clara? El proceso para elegirlos, básicamente, la forma más común, y básicamente esta es la práctica que se ha dado en los últimos, básicamente, 40, 60 años, es que los electores se presenta un nombre de los posibles miembros del colegio electoral de cada estado en las asambleas nacionales estatales. Entonces, esto sucede durante la primavera y verano, digamos, y sucede, digamos, bueno, este ha sido un año muy sui generis, pero suele suceder entre el periodo de primavera y verano cuando se están iniciando los procesos que apuntan a la celebración de una convención estatal, digamos, la convención del Partido Republicano en el estado de Nueva York, y es en esa convención en donde se disponen o se nominan, se presentan la nominación de los 29 electores que va a tener el estado de Nueva York. Entonces, una vez se presenta esta situación,
queda después una decisión, se toma una decisión al final de esta, de la convención estatal, que se vota para si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con estas personas que sean electores. Y el otro proceso también muy común es que los comités estatales de cada partido, digámoslo, el comité estatal del Partido Demócrata en el estado de la Florida es el que va seleccionando quiénes son los electores. Idealmente se busca, y esto es un tema muy importante, que sean personas fieles al partido. O sea, que sean personas que una vez son electos, una vez el partido viene y presenta a través del el presidente firma una carta. Es muy difícil, el candidato a presidente firma una carta, es muy difícil que los candidatos, idealmente sería tal vez para mostrar una gran fidelidad de parte de los electores, que sean los candidatos quienes los escojan, pero son, como les digo nuevamente, son 538 en diferentes estados. Es muy difícil para que el candidato, por ejemplo, en este caso, el actual presidente Donald Trump o el candidato a presidente Joe Biden, vengan y sean ellos quienes sepan quiénes van a ser sus 538 electores. Muchas veces el proceso, si se está dando si se van a dar a través de lo que son las convenciones estatales, entonces todavía hay ocasiones en donde todavía se están dando las primarias de los partidos o no han terminado las primarias de los partidos, y hay ciertos estados cuyos comités empiezan a dar nombres. Entonces es un tema complicado, y se hace más complicado, por ejemplo, para estas elecciones, para un candidato como Joe Biden, que tuvo que pasar por un proceso de primarias, y no tanto así como para el actual presidente Donald Trump, que digamos, prácticamente ya se sabía que él iba a ser el gran candidato del Partido Republicano, y entonces existe una mayor posibilidad de que se busquen, o que los diferentes comités o en las convenciones se busque a los electores más fieles al candidato. ¿Y por qué hablo yo de fidelidad? Hablo de fidelidad porque una vez están ya nombrados los posibles electores, unas ya han sido nominados, estos se presentan ante las autoridades de sus diferentes estados, y es ante las autoridades de sus estados quienes ellos vienen y hacen, y esto es muy importante, hacen un compromiso, más no un juramento, y aquí es muy importante la palabra, es una promesa prácticamente de que van a votar alineados a los candidatos del partido que los ha nominado. Pero no existe una ley federal, hay leyes estatales, pero son bastante, por decirlo así, no son tan vinculantes como la ley federal, porque se está escogiendo al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, de que los electores sea 100% garantizado de que van a votar por los candidatos nominados por sus partidos. O sea, esto es lo que lo hace, lo que viene y hace complejo el sistema. Pero nuevamente, lo importante es, digamos, entender, digamos, estos dos elementos particulares que nos resultan bastante complejos, son en efecto bastante complejos, que el primero de ellos es que el próximo 3 de noviembre, los estadounidenses van a ir a votar, el ciudadano estadounidense va a ir a votar, y nuevamente, así como el sistema de votación varía de estado a estado, van a variar también la forma en la que se emite el voto, si se emite de forma electrónica, si se emite, digamos, por escrito. Ya son casi 50 millones de estadounidenses que han votado en los estados que permiten votar antes de la fecha del 3 de noviembre. Está también el voto del extranjero. Entonces hay diferentes, digamos, que varían de estado a estado, diferentes formas de ejercer el voto, y en las papeletas del voto hay algunas en las que sí salen los nombres de los electores. O sea, digamos, sale, por ejemplo, va a estar el nombre de Joe Biden, de su candidata a vicepresidenta Kamala Harris, y abajo de ellos va a haber una lista de quiénes van a ser los electores de ese estado. Pero hay otros estados en donde no sale la lista de los electores. Entonces, independientemente de que yo llegue en cualquier parte de los Estados Unidos
y vaya y ejerza mi voto a favor de un Donald Trump o a favor de un Joe Biden o a favor de cualquier otro candidato de otro partido que se presente, que tenga una representación en ese estado, ese voto no es directamente para Donald Trump o para Joe Biden. Ese voto es para el número de electores de ese estado. Yo estoy eligiendo a los electores, ya sea del Partido Demócrata o del Partido Republicano. Y entonces, si los votos de Trump ganan, por ejemplo, en el estado de Nevada, entonces los electores, digamos que, por ejemplo, en el estado de Nevada son 6 electores que tienen 6 personas del Partido Republicano. Si es que Trump llega a ganar la mayoría del voto en Nevada, entonces esas 6 personas van a ser electas, no por el voto popular. Y posteriormente esas 6 personas que fueron escogidas por el Partido Republicano, se va a esperar de que ellos ejerzan el voto y se lo den al candidato nominado por su partido, que en este caso es Donald Trump. Aunque, como les digo, como les decía anteriormente, bueno, siempre surgen preguntas, con mucho gusto las explico, no existe una obligación legal federal de que el voto que emitan los electores sea al final por ese candidato. Ahora, ¿cómo va a ser el proceso de elección en este 2020? Los actuales electores, digamos que los nominados electores, tanto del Partido Republicano como el Partido Demócrata, que son los dos partidos que sí tienen una presencia en todos los estados de los Estados Unidos, no todos los otros, hay otros partidos más pequeños que no tienen una presencia en todos los estados, fueron nominados 3 meses previo al proceso de las elecciones. El 3 de noviembre los ciudadanos van a ir a votar, pero van a elegir a estos electores. Entonces van a haber electores donde gane, si por ejemplo en Nevada gana el Partido Republicano, entonces 6 electores republicanos van a ser electos, y si por ejemplo en California gana el Partido Demócrata, 55 electores demócratas, o sea, nominados por el Partido Demócrata, van a ser electos. Posteriormente, el 1 de noviembre de este año, todas las disputas, recuentos, cualquier problema que se haya dado en un distrito o en un estado sobre el proceso de votación tienen que ser resueltos si es que los hubieren. El 10 de diciembre es cuando los electores ganadores ya se reúnen en cada estado y emiten su voto. O sea, el voto legalmente importante para elegir al presidente y vicepresidente de los Estados Unidos se va a llevar a cabo el 10 de diciembre. Entonces es en ese momento en donde se emiten los votos y se mandan varias copias, se mandan muchas copias a lo que es hay un juez presente, representante de ese estado, se mandan copias a lo que es los congresos estatales, a las gobernaciones estatales, pero la copia más importante se le manda al presidente del Senado de los Estados Unidos, que como ya les he dicho, siempre es el vicepresidente en funciones de los Estados Unidos. Entonces, él viene y cuando recibe estas copias, convocará para el 6 de enero del año 2021, convocará al Congreso, tanto a la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, como a la Cámara Alta, que son los senadores, para conocer los resultados de la elección electoral, en donde se le harán los votos en recio. O sea, ahí es donde se define ya realmente todo el proceso, quién votó por quién, cómo fue, digamos, cómo es que se dio toda esta situación. Y finalmente, el 20 de enero es cuando ya quien haya ganado este proceso de elección, es lo que se conoce como el día de la inauguración, es cuando el presidente electo ya es confirmado en su cargo. Ahora, rápidamente, algunas curiosidades antes de terminar. 48 estados de los Estados Unidos, y es que esto es tal vez, yo diría que lo más complejo esto, si una vez tal vez entendemos cómo es el proceso en el que digámoslo así, un candidato, o sea, que el voto popular no es para elegir directamente al presidente y vicepresidente, sino que a electores, y estos electores son los que emiten su voto después para elegir a presidente y vicepresidente. Yo diría que el tema más complejo es esto de que existen variaciones de estado a estado.
Y esas variaciones, una de las curiosidades es la siguiente, que en 48 estados y en el Distrito de Columbia se aplica un sistema que se llama, en inglés es winner takes all, que en español es el ganador se lo lleva todo. ¿Y qué significa esto? Independientemente con qué porcentaje el candidato el que reciba el mayor número de votos en cierto estado, ese candidato se va a llevar a todos los electores de ese estado. Ese es el punto número uno. Pero existen dos estados que utilizan un sistema distrital, o sea, que el elector representa un distrito y entonces emitir un voto de acuerdo a lo que es el distrito. Y esos estados son Nebraska y el estado de Maine. Nebraska tiene 5 votos, 5 electores, y Maine tiene 4 electores. Y se han dado ocasiones, se dio una ocasión en la que, por ejemplo, cuando fue electo Barack Obama contra John McCain, Barack Obama ganó en el distrito de Omaha, en Nebraska, y se le dio entonces un voto, pero John McCain ganó en el resto de los distritos. Y entonces se le dieron los otros 4 votos restantes se le dieron a John McCain. Entonces, esos son 2 estados en donde se puede dividir el voto tomando en cuenta esta división distrital. Ahora, otro tema interesante es que la Constitución prohíbe que los electores, voten por un presidente y vicepresidente cuando ambos residan en el mismo estado que ellos. Entonces, por ejemplo, si yo soy nominado y resulto electo como miembro del colegio electoral de Texas, y resulta que el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente de Texas, ambos residen oficialmente en Texas, la Constitución me prohíbe que yo vote por ellos, y prácticamente eso significaría que un estado como Texas, que cuenta con 38 electores, estos candidatos pierdan prácticamente todos esos votos del colegio electoral. Eso iba a ser un tema que la última ocasión en la que casi se daba fue cuando George W. Bush fue candidato junto con Dick Cheney. Dick Cheney llevaba 5 años de vivir en Texas, y previo a las elecciones, previo a la convocatoria a lo que iba a ser incluso todo el proceso de lo que iba a ser ya las convenciones, la convención nacional cambia su residencia a Wyoming, donde él tenía, si no me equivoco, una residencia de vacaciones o algo por el estilo, para que no pueda surgir este problema. Luego, posteriormente, otro tema también que es algo que a muchos les llama la atención y no tiene realmente mucho que ver con el colegio electoral, son situaciones que pasan, es que se han dado 5 ocasiones en las que candidatos han ganado el voto popular, pero han perdido el voto en el colegio electoral. La primera en 1824, después en 1876, en 1888 y en las elecciones del año 2000, cuando George W. Bush le gana precisamente a Al Gore. George W. Bush gana con el colegio electoral y por un pequeño margen pierde el voto popular, y como ya todos sabemos, hace 4 años Donald Trump gana el voto del colegio electoral, pero pierde el voto popular. Entonces, eso es un fenómeno que se da, y eso, bueno, se da simple y sencillamente por las cuestiones demográficas. Si la gran mayoría de personas, si el 90% del electorado de California sale a votar, y de ese 90%, o sea, el 80% vota por el candidato demócrata Joe Biden, o sea, estamos hablando de básicamente 25 millones de personas, 25 millones de personas que le dieron el voto popular a un Joe Biden, pero que sí venimos y vamos viendo en otros estados en donde los márgenes de participación fueron menores, pero que a pesar de esos menores márgenes de participación, gana el voto popular, por ejemplo, el candidato Donald Trump,
entonces Donald Trump ganaría los votos de los colegios electorales por cuestiones demográficas, obviamente, es muy superior o sería muy superior el voto popular a favor de un Joe Biden. Entonces, ese es un fenómeno que también suele ocurrir y que es algo que a veces nos complica un poco, digamos, cómo entender esto, pero es algo que ha sucedido ya en 5 ocasiones en la historia de los Estados Unidos. Y por último, o sea, han habido casos. Son pocos casos, pero han habido casos a lo largo de la historia de las elecciones en los Estados Unidos en donde ha existido lo que se conoce, un fenómeno que se conoce como faithless electors, que se puede traducir como electores sin fe. Y estos son aquellos electores que, a pesar de haber sido, valga la redundancia, electos para ser miembros del colegio electoral, el día que llegan a emitir su voto, no votan por el candidato nominado por su partido. Solo en la elección pasada hubo 7 casos de esto. En el 2016, por ejemplo, electores del estado de Oregon no dieron su voto a Hillary Clinton, electores demócratas, le dieron su voto, por ejemplo, hubo casos que se le dieron el voto a Bernie Sanders, y eso se llama un writing. Un writing es que escriben el voto en vez de decir, bueno, ya la boleta está hecha y dice a quién se le dio el voto, pero uno viene y no pone nada y escribe el nombre de otra persona. Por primera vez en la historia, una ciudadana nativo americana de Oregon también recibió un voto, alguien escribió su nombre en el voto. En el caso de Texas, un ex candidato, Kasich, recibió un voto. Bernie Sanders recibió muchos votos de gente que simple y sencillamente escribió su nombre. Y entonces, oficialmente, si ustedes tienen la oportunidad de ver un mapa de cómo fue el voto del colegio electoral del 2016, se van a sorprender de que hubo bastantes votos en donde los electores, tanto en el caso republicano como demócrata, decidieron poner los nombres de otras personas. Pero bueno, antes de terminar, aquí en el chat tengo 2 preguntas que antes de dejar la palabra y pasar ya formalmente al periodo de preguntas y respuestas, pues las quisiera, haré lo mejor posible por contestar. Marcela pregunta de qué manera el voto popular designa el colegio electoral. O sea, cuando uno va a votar en Florida y uno viene y marca a favor de, digamos, Donald Trump, y Donald Trump gana el voto popular, entre comillas, o sea, hay más papeletas a favor de Donald Trump en la Florida, entonces eso quiere decir que 29 electores nominados por el Partido Republicano ganaron la elección, no Donald Trump. 29 electores que después se espera que estos electores vayan a emitir su voto a favor de Donald Trump. Es así como el voto popular se le da a los electores, a pesar de que uno está marcando en la papeleta Donald Trump o Joe Biden, por ejemplo. Ese es un punto número 1. Ahora también, Marcela, junto con otra pregunta, también preguntan cómo es la cantidad de votos emitidos en cada estado y cuántos electores pueden tener cada partido por estado. Esto nuevamente tiene que ver, y eso es con el censo de los Estados Unidos que este año se realizó. El último censo es del 2010, y entonces, dependiendo de la población distrital de cada estado, es que se asignan este número de electores. Y es ahí donde se busca, donde se trata de establecer un sistema que sea, digamos, lo más equitativo, en donde los estados con menor población, que como les digo es el caso de Wyoming, y los estados, digamos, tengan un porcentaje de cierta forma representativo con relación a los estados más poblados, como el caso de California, que es el estado que más electores tiene. Sin embargo, si lo vemos en términos porcentuales, Wyoming tiene el mayor porcentaje de relación población con número de electores de cualquier otro estado en los Estados Unidos, al igual que el Distrito de Columbia. El Distrito de Columbia tiene 3 electores. Por ley, el Distrito de Columbia no puede tener más electores que el estado menos poblado, que el estado que menos electores tenga, y entonces eso es una situación también, digamos, particular. Pero eso es un tema que se revisa precisamente con los censos. Este año el censo, que son temas políticos también, Donald Trump estuvo hablando de
de no tomar en cuenta a aquellos migrantes irregulares y este tipo de cuestiones. Eso afecta mucho, digamos, los movimientos demográficos dentro de los estados, porque existen estados que tradicionalmente votan, y nuevamente, tradicionalmente, pero siempre han habido excepciones a la norma. Texas es un estado que tradicionalmente vota republicano, California es un estado que tradicionalmente vota demócrata. Entonces, esas son cuestiones que se dan. Pregunta Alejandra, que de acuerdo a las encuestas actuales, en especial, ¿dónde se ve el voto intencional? ¿Qué resultados podríamos esperar y qué estados serían claves para esta elección? Hace 4 años, participando en un debate, pero sobre ya no tanto el proceso, sino que las elecciones en sí, comenté que Donald Trump para ganar tenía que ganar los estados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Y dije en ese entonces que miraba muy difícil que ganara los 3, y los ganó. Entonces, esta es una cuestión, yo creo que estos son estados donde nuevamente va a haber, digamos, mucho... van a ser estados donde sí va a haber, van a ser estados clave, pero como les digo nuevamente, es tan difícil, los electores se dan cuenta. Digamos, no puede, un candidato puede concentrar en los últimos días de su campaña, concentrar esfuerzos en ciertos estados. Pero es muy difícil venir y decir, digamos, mucha gente dice, Pensilvania va a ser un estado clave nuevamente, pero no quiere decir que yo voy a ignorar otros estados. Entonces, uno no puede, por ejemplo, por pensar en estos estados industriales, digamos, Ohio, Pensilvania, Michigan, estados más rurales como Wisconsin, por ejemplo, no puede venir y priorizar esos estados e ignorar estados que tal vez no tengan tantos electores, pero que igualmente pueden ser muy importantes, como Arizona, como Nevada, como el mismo Oregon. O sea, hay estados que, digamos, pueden ser realmente muy importantes. Es muy significativo cuando un candidato de un partido gana en un estado que tiene una tradición de votar por el partido contrario. Pero entonces yo les diría eso, pero yo creo que esos mismos estados nuevamente van a ser importantes. Preguntan en Facebook, Virginia Pinto, ¿qué impacto tiene este sistema sobre la legitimidad de las instituciones, tomando en cuenta la problemática que está en el país y estas situaciones cuando el voto popular no coincide con el voto del colegio electoral? Bueno, institucionalmente es bastante fuerte. Si recordamos el problema que se dio hace 20 años, y discúlpenme que yo lo recuerde más por los estudios, ¿no? Y bueno, también por la edad, y ahí sí ya me quemé, pero hace 20 años cuando George W. Bush, digamos, hay un impasse en el voto de la Florida. Y que pasó mucho tiempo, pasaron bastantes semanas hasta que la Corte Suprema de Justicia vino y dijo que se debe tomar ya una decisión, porque se querían votar, habían muchas boletas que no estaba muy claro y estaban haciendo recuentos sobre estas boletas. No estaba muy claro si se tomaba en cuenta que si las boletas, porque era un sistema de perforación de boletas, si la boleta había sido perforada o si un golpe y si la intención contaba como voto. Entonces esa discusión se llevó bastantes semanas y si ustedes, y quien quiera, pueden buscar, ¿no? Ahora con la magia del internet, no hubo casos de protestas, manifestaciones y demás. O sea, el sistema tiende a responder fuerte institucionalmente. Ahora, pero estoy completamente de acuerdo con lo que dice Virginia, en que la situación social en Estados Unidos actualmente es muy difícil, ha sido bastante más recia, ¿no? Y entonces, ¿cómo esto puede afectar, digamos, y cómo esto se da, puede afectar el tema en relación con el colegio electoral? Yo creo que es un sistema que, digamos, de antemano se sabe cómo funciona, cómo existe, y nuevamente es una cuestión en donde el voto popular depende mucho si la gente, por ejemplo, en estados que son por lo general estados muy tradicionalmente demócratas que se ven en las costas, California, Oregon, el estado de Washington, el estado de Nueva York, por ejemplo, el estado de Massachusetts, a veces se ven estados muy marcados donde hay una gran población de gente en las grandes ciudades de esos estados que van a votar. Pero si nos vamos después a ciertas áreas en lo que se conoce como el medio oeste estadounidense o en algunos estados del sur como Mississippi, Alabama,
en donde tal vez el voto no sea tan alto, pero igual se tiene que respetar el resultado de lo que es el colegio electoral. Recordemos eso, hay muchas críticas sobre este sistema y por qué no se da el voto popular, pero es como sucede acá. Aquí hay candidatos siempre cada 4 años en las elecciones bueno, en el caso de Guatemala, pero pasa en América Latina, en donde ya se saben cómo están los padrones electorales en cada municipio. Entonces uno dice, a tales municipios no voy a ir porque no hay votos. Entonces lo que el colegio electoral dice, ahí no va a haber representatividad, porque va a ser el presidente, es el presidente de todos, y entonces no puede ser que un candidato ignore Wyoming, independientemente de que Wyoming sea el estado menos poblado, tiene que tener una representatividad, porque si se ignora Wyoming, entonces ¿por qué no ignorar también a otros estados? Y algo que, digamos, puede molestar, por ejemplo, a algunos, pero al final del día sería una cuestión en la que los estados más importantes serían California, Texas, Florida y Nueva York, y Pensilvania, pongámoslo. Y después el resto del país, digamos, es como que una cuestión más a la suerte. Y entonces eso es algo que los electores puede afectar. Muchos hicieron una crítica al colegio electoral después de que se dieran estos 7 casos de votantes sin fe, de electores sin fe en las pasadas elecciones, pero que fueron electores que pusieron, en el caso de Oregon, hubo gente que los 8 votos que eran votos para Hillary Clinton y escribieron Bernie Sanders y escribieron el nombre de esta señora que les digo es pluma cortada, en inglés es broken feather. Faith, perdón, es Spotted Eagle, perdón, es Faith Spotted Eagle, es un nombre de estos, y lo escribieron, y entonces muchos pensaron que es una protesta a lo que es el colegio electoral. Pero tomemos en cuenta que para el 10 de diciembre, ya los electores van a saber cuáles son los resultados generales, el voto popular general. Entonces hay algunos que lo ponen en señal de protesta, pero hay algunos que dicen, bueno, si yo pensé, por ejemplo, que iba a ser Bernie Sanders, debió haber sido el candidato del Partido Demócrata, y yo soy fiel a Bernie Sanders, no hay garantía de que al final no hay una ley que me obligue a mí como elector poner en mi papeleta Joe Biden y pueda yo venir y tachar y poner Bernie Sanders. Entonces, ese es el tema complejo también con el colegio electoral. Y bueno, y muchas gracias, y no sé si hay más preguntas, y que con mucho gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Sí, pregunta. ¿Qué pasa si los candidatos empatan en el colegio electoral? Si hay un empate en el colegio electoral, entonces ya, digamos, suele ser muy difícil, pero existe la posibilidad de que si hay un empate en el colegio electoral, entonces esto ya pasa a la Cámara de Representantes, en donde van a tener que decidir ellos, digamos, porque nuevamente el colegio electoral está compuesto por un representante por cada uno de los miembros de la Cámara de Representantes, un representante por cada uno de los miembros del Senado y 3 del Distrito de Columbia. Esto pasaría a la Cámara de Representantes, quienes tienen que decidir, y en el tiempo que se tome esto, el presidente que está en funciones sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Entonces se pasa por un proceso así, en donde después pasaría al Senado, y en donde después el desempate en el Senado tiene que ver con el voto del presidente, que del presidente del Senado es el vicepresidente en funciones de los Estados Unidos. Y entonces aquí eso tiene mucho que es importante la pregunta, porque si llegara a pasar eso, y se dio en el año 2000, la única abstención en la historia del colegio electoral, y estoy casi seguro que es la única abstención en la historia del colegio electoral, cuando una candidata por el distrito de Colombia, por Washington DC, no votó a pesar de que lo había ganado en ese entonces el candidato Al Gore, y ella dijo, él no merece estar ahí porque no se ha hecho nada para que los ciudadanos de Washington DC tengamos representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, esa protesta, eso fue una abstención de protesta, pero es por eso, porque si en el caso hipotético de un empate, pasa al Congreso de los Estados Unidos, y en el Congreso de los Estados Unidos los ciudadanos de Washington DC no tienen representantes.
Pregunta a Alejandra aquí en el chat, tal vez me salgo el tema, pero nos preocupa mucho los cambios para gente de ganar uno u otro candidato. Sabemos que hay prioridades en política exterior que son estables, pero es alguna diferencia sustancial, sobre todo para el clima económico. Yo quisiera venir, que muchos otros colegas lo dicen, y lo digo con todo respeto, con el respeto que se merecen, pero sí hay dos temas que sí cambian, y cambian mucho, que dependen totalmente del Ejecutivo, son la política exterior y la economía. O sea, la política exterior, no existe un país en el mundo como Estados Unidos que tenga una historia y una tradición de doctrinas de política exterior, de doctrinas desde la famosa doctrina Monroe de 1818 hasta lo que fue, digamos, las doctrinas, la doctrina Bush, la doctrina Clinton, la doctrina de seguridad nacional de Ronald Reagan, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que hay cambios muy fuertes siempre en política exterior. Yo diría que en estos temas, tal vez lo importante es que, por ejemplo, en un tema que ha sido muy polémico últimamente, que es la migración, siento que va a seguir, ya tenemos un conocimiento de ambos candidatos y esto no es algo que va a mejorar. Las deportaciones fueron récord durante el gobierno de Barack Obama, cuyo vicepresidente era precisamente Joe Biden. La cooperación también va a ser un tema muy complejo, y yo creo que la cooperación, yo personalmente soy muy crítico, fui muy crítico de lo que fue en su momento el Plan Alianza para la Prosperidad, que el arquitecto de ese plan fue Joe Biden, y del actual plan de América Crece no hemos visto que pase nada, y eso dependerá mucho del candidato a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo de Donald Trump, que es Mauricio Claver Carón. Entonces eso todavía estamos por ver, pero yo ahí creo que no van a haber muchos cambios. Yo creo que lo más importante es precisamente lo que pregunta Alejandra, que es el clima económico, y este es un tema importante tomando en cuenta la cuestión de las remesas, pero también importante tomando en cuenta la situación que ha vivido el mundo con el cierre del comercio internacional, y ahora estamos viendo aperturas, y la lucha, la pugna, esta lucha comercial que ha tenido Estados Unidos con China ha generado una pregunta muy grande que dicen, miren, como que de repente ha sido un gran problema que dependamos tanto de los productos manufacturados en China, lo que se presenta como una oportunidad para otras regiones, particularmente la nuestra, de venir y ser una alternativa a la producción a lo que ha sido el gigante asiático. Pero el tema económico interno yo creo que es sumamente importante por la cuestión de las remesas. Recordemos que en septiembre del año pasado, del 2019, Estados Unidos tenía una cifra récord de la tasa de desempleo, era un 3.9%, una cosa pues que digamos que resultó ser bastante positiva en términos de la generación de trabajos, de cómo el impacto de una buena economía en Estados Unidos también fue favorable para Guatemala, pero hemos visto también de una forma muy interesante, muy increíble, los riesgos que muchos de los migrantes guatemaltecos llevan a cabo en Estados Unidos, tomando en cuenta que en los últimos meses hemos superado ya los mil millones de dólares en remesas del país, ¿no? Cifras récord para el país. Entonces yo creo que va a ser muy importante, y eso yo creo que así fue un tema que Donald Trump se mostró mucho más conocimiento del tema económico que Joe Biden. Yo creo que no es muy positivo para la economía, tomando en cuenta la situación, anunciar un nuevo salario mínimo muy alto, como lo hizo Joe Biden, pero eso, quiera que no, de cierta forma creo que también beneficia a algunos migrantes, ¿no? Pero yo creo que eso va a ser el tema más importante que tenemos que ver, va a ser sin duda el panorama económico, cómo va a cambiar, cómo podría cambiar, y eso es un tema que esa es la clásica de los dos candidatos, los republicanos que tienden a favorecer más un clima de libertad de negocios, de libertad de mercado, mientras que los demócratas tienden a favorecer más los temas de carácter social. Y de esa misma manera yo creo que también vamos a ver una cuestión de cierta forma en lo que va a ser la política exterior de ambos países. Preguntan rápidamente cómo ve el panorama con respecto a los dos candidatos, quién es el que mayor fuerza lleva, y sabemos que es relativo, y también agradezco los agradecimientos. Mi opinión es esta, y como les digo, estamos ante la bola de cristal. Yo creo que puede pasar algo muy parecido a lo que pasó hace 4 años, en donde con un margen muy pequeño,
así como le pasó a George W. Bush, que ganó las elecciones con 271 votos del colegio electoral. O sea, llegó, a duras penas llegó a la cifra mágica. Yo creo que así puede ganar, otra vez puede ser reelecto Donald Trump. Y de lo contrario, creo que arrasa Joe Biden. O sea, realmente si estos estados claves que hemos hablado los recupera el Partido Demócrata, los recuperan los electores demócratas, entonces sí podríamos ver que gane Joe Biden con un amplio margen en relación a Donald Trump. Pero esa sería mi opinión. Muchas gracias. Bueno, Roberto, si ya no tenemos preguntas, pues de verdad solo agradecerte hayas aceptado nuestra invitación para platicar de este tema tan importante. Agradecer a todos los presentes por habernos acompañado. Decirles que, como les mencioné en el inicio, somos parte de ACLA, que somos la red de AmChams de América Latina y el Caribe, y hemos organizado en conjunto con AmCham Argentina una cobertura especial el día 3 y 4 de noviembre, en el que vamos a contar con algunos analistas políticos de la región. Entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, en donde vamos a estar publicando esta información, porque definitivamente es un tema que a nosotros, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial y nuestro principal aliado en tantas cosas, pues definitivamente nos impacta, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, cualquier duda o comentario, seguimos siempre a las órdenes, y a ti, Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto para mí, estoy a las órdenes para cualquier cosa. Gracias, que tengan un feliz día.